Un nuevo caso de violencia contra los niños ha sacudido el territorio colombiano y yo creo que lo agravante de este caso es que se trata de su propio padre. Seguramente ya habías escuchado el nombre de Darwin Felipe Beltrán, de 31 años, y quien ya ha confesado, iba a decir presuntamente, pero ya ha confesado él mismo el crimen de sus dos hijos. Sí, así como lo escuchas, Santi Esteban Beltrán Ramírez, de tan solo 4 años de edad, y Susan Beltrán Ramírez, de tan solo 7 años de edad. Un caso que, como les digo, tiene varias cositas que voy a explicarles y analizarles en breve, y que les dije hace un momento, tiene sacudido a todo el territorio colombiano, especialmente al barrio Las Ferias de la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá. Pero yo les voy a explicar más o menos qué es lo que ha sucedido, o lo que se conoce hasta ahora, porque parecía ser el padre perfecto, el vecino perfecto, el marido perfecto, y todo esto por una presunta infidelidad que este hombre alega que le hizo su esposa. Sin embargo, hay unos vecinos que añaden otro tipo de cosas y que, bueno, a día de hoy no hay certeza de ello, pero por supuesto se está haciendo una investigación. Una de las cosas que me parecieron más escalofriantes es algo que le dijo su vecino a Darwin Felipe Beltrán tan solo unos días atrás, y que me pareció la cosa más loca del mundo. Ya me van a entender por qué les estoy diciendo esto. Y bueno, antes de comenzar, recordarles que si les gusta este tipo de contenido pueden apoyarme dejando su like, suscripción, todas esas cosas que siempre les digo. También pueden compartirlo. Sé que tenía unos cuantos meses desaparecido por acá, pero estaba haciendo otras cosas y voy a retomar el contenido en este canal porque me gusta contar este tipo de historias, por mucho que me desagraden. Además, es importante siempre unas reflexiones que yo hago al final de los videos para intentar que alguna persona intente reflexionar, que puedan evitarse este tipo de cosas. No creo que vaya a cambiar el mundo, pero sí creo que es importante también hablar y hacer entender ciertas cosas a la gente. No les voy a quitar mucho tiempo más, solamente lo que les dije. Me acompañan hasta el final de este video y conocemos esta nueva trágica historia, que además está muy reciente. Tras el horroroso caso de la niña Sofía, que fue conocido hace menos de un mes por un veterinario y su esposa, aunque eso ha estado en investigación, se ha hablado de que ella incluso puede llegar a ser inocente. De ese video no tuve el tiempo de hacer el caso, pero este, que está bastante reciente, es incluso un poco más impactante debido a varias situaciones que vamos a comentar ahora. Como les decía, Darwin Felipe Beltrán, de 31 años, estaba casado con su esposa, que se llama Paola, y bueno, junto con Paola llevaban una relación ya de algún tiempo, al punto de que tenían 2 hijos, vivían juntos, y estos 2 hijos de 7 y 4 años, la niña de 7, Susan, y el niño Santi, de tan solo 4 años, terminaron pagando las consecuencias de una relación un poco estrepitosa debido a varios factores que les voy a comentar en breve. Como ya les había dicho, vivían en el barrio Las Ferias de la localidad de Engativá, en Bogotá, y bueno, aparentemente lo que ha sucedido es que en un momento de tensión en el que aparentemente este hombre le había descubierto a su esposa una infidelidad, al menos eso es lo que él dijo o puso como razón para explicar a las autoridades luego de confesar lo que había hecho, para poder decir: lo hice por esto, porque mi esposa me fue infiel. Pues a raíz de todo esto, y aparentemente este hombre había tomado la decisión de que lo mejor para solucionar de alguna manera esto, por descabellado que nos parezca, era acabar con la vida de sus 2 pequeños hijos, Susan, de 7 años, y Santi, de tan solo 4 años. Esto ocurre el día de ayer, 29 de octubre, en horas de la tarde, en la localidad que previamente les había comentado. Y la cronología es pues básicamente eso. Ellos llegan a un punto en el que él aparentemente llega de su trabajo. Por supuesto, llega a su hogar con sus 2 hijos. Su esposa aún se encontraba en temas laborales o no había regresado del trabajo, venía en camino, no lo tengo muy claro. Lo cierto es que cuando ella llega, se da cuenta de que no puede acceder a su hogar por obvias razones. Me imagino que este hombre lo tenía todo previamente planeado, y bueno, lo cierto es que no puede acceder a su vivienda, y en eso pues intentan asomarse por una de las ventanillas. Y una de las cosas más crueles que me pareció es que, según testigos, y además lo que ha podido decir la mujer, porque es evidente que entró en shock, ya un vecino lo comentó, este hombre le asomó por la ventana ya el cuerpo de su hijo de tan solo 4 años y le dijo: vio que se los maté. Fue textualmente lo que dicen las informaciones, que fue lo que le comenta este hombre, mostrándole al niño por la ventana. Por cierto, les voy a colocar un video ahí, que bueno, fue más o menos la vivienda en la que ocurrió todo, y se ve la ventana
en la que pasa todo esto que sucedió. Después de todo esto, pues los vecinos entraron en alerta. La mujer parece que se desvanece, queda sentada tendida sobre el piso, una acera aparentemente por allí, y empieza a repetir en reiteradas oportunidades: me mató a mis hijos, me mató a mis pequeños. La localidad, repito, se da cuenta de lo que está sucediendo, intenta accionar, pero como acabo de decirles, llegaron demasiado tarde, no pudieron hacer absolutamente nada. Y una de las situaciones que se presenta en todo esto es que, bueno, ellos, primero, uno de los vecinos dice que se lamentan no haber llegado a tiempo, no haber hecho nada a tiempo, y también algo que añaden esto en sus testimonios, que ya hay varios, es que lo habían notado un poco extraño en horas previas a lo que sucedió. Ya voy a darle dos razones por lo que esto pudo haber sucedido, pero bueno, lo cierto es que intentan acceder a la vivienda. Se comenta entre la comunidad que lograron acceder con cierta facilidad o con cierta rapidez, pero que ya no había absolutamente nada que hacer. Uno de los vecinos que accedió añadía que en ningún momento se imaginó que este hombre pudiera haber tenido un arma y que le pudo haber costado la vida, seguramente, en vez de llamar a las autoridades, que solamente estaban intentando salvar a los niños. Otro de los vecinos dice que se entera porque su pequeño hijo de tan solo 12 años entra a su vivienda y le dice: papá, están matando a los niños de enfrente. Imagínense ustedes esta situación tan terrorífica que debió haber vivido esta familia, y además este pequeño de 12 años que tenga que salir a decir esto. Se podrán imaginar de absolutamente la locura. Lo cierto de todo esto es que, bueno, los vecinos, como en señal de protesta por lo que había sucedido, intentaron linchar al hombre. Llegaron las autoridades, ya estaba el hombre un poco golpeado también, y la realidad es que terminan llevándolo detenido. El hombre posteriormente confiesa su crimen, se espera que en los próximos días empiece su juicio, y la realidad es que eso es lo que ha sucedido. La mujer, cuentan los vecinos, que se quedó ahí en estado de shock, que no dijo absolutamente nada, y no es para menos, es entendible. ¿Quién iba a pensar que esto iba a terminar sucediendo? Para añadir un par de cositas más antes de meternos con el tema de la reflexión, me gustaría añadir dos testimonios de vecinos en los que se añaden varias cosas. Hay una señora que aparentemente, diagonal al apartamento donde sucede todo esto, los conocía, y una de las cosas que añade ella es que nunca había sentido la sensación negativa de algo parecido, que le haya parecido que estos señores eran unos malos padres, que todo lo contrario, que él parecía que quería muchísimo a sus hijos, y que, bueno, le sorprende mucho toda esta situación, como ha sorprendido al mundo en general. Probablemente la que más se haya sorprendido sea la madre. ¿Por qué? Porque obviamente, por muchos problemas que uno pueda llegar a tener, nadie se puede llegar a imaginar que pueda suceder esto con tus propios hijos. Sin embargo, una de las informaciones que no he podido contrastar del todo añade que este hombre tenía varios antecedentes mentales y también antecedentes penales, en los que se añaden violencia intrafamiliar y otras cositas allí. Lo de los problemas mentales es curioso, ya se los voy a comentar también en breve, porque, como les digo, hay una lluvia de informaciones que, bueno, me imagino que se irán esclareciendo, pero que si lo están añadiendo es por algo. De hecho, una de las cosas que comenta es un vecino que le había comentado días antes de lo sucedido, y que lo había notado extraño ese día, que cuidara mucho a sus pequeños, que tuviera muchísimo cuidado por todo lo que está ocurriendo en general en el mundo entero con los pequeños, la cantidad de niños desaparecidos, que en Colombia parece que hay una locura ahorita con eso. La cantidad de niños desaparecidos es impresionante, alarmante y preocupante. Y lo increíble de todo esto es que, según el vecino, este hombre, Darwin, le termina comentando que si algo le pasaba a sus hijos, él se moría. Curiosamente y paradójicamente, el que terminó por hacerle daño a sus hijos fue él mismo. Y una de las cosas que también añade esta gente, estos vecinos, es que Darwin, al parecer, tenía rasgos psiquiátricos que le estaban llevando a varios problemas. Uno de estos vecinos, que lo conoce desde 7 años, voy a decir lo que dijo textualmente, aunque me parece inapropiado, él es enfermo, así lo dijo, sufre de esquizofrenia, lo conozco desde que tiene 7 u 8 años, y es un hombre que siempre ha tenido este tipo de rasgos. Y de hecho, esto sí es rumor, no es una declaración que he leído, es rumor. Se rumorea que todo lo que sucedió fue por un brote de esto psicótico que le da a estos señores que sufren de esta trágica enfermedad, y que, bueno, no había asistido en horas previas a una cita que le tocaba, y que además
lo juntó con el hecho de no haber tomado sus medicamentos que le habían recetado para mantener esto lo más controlado posible. Lo cierto es que es una historia muy trágica y repito, lo que les estaba diciendo esto al principio que me pareció escalofriante fue eso de que el vecino le comenta días antes que cuidara mucho a los niños y él mismo responde que si les pasaba algo, pues él se moría. Una pequeña reflexión, me parece ridículo por donde quiera que se mire que tú hayas tomado esta determinación de acabar con la vida de tus hijos porque tú mismo, porque el culpable eres tú mismo, no hayas sabido tomar la decisión de conseguir una pareja. Obviamente esto es presuntamente de que la madre de los niños, su esposa, le había sido infiel, porque esto es algo que no se puede confirmar al menos de momento, pero igual me parece ridículo que haya tomado esta determinación. ¿Qué tienen que ver unos pequeños que apenas están viendo a ver la vida, que sus últimos segundos es ver cómo su padre les cortaba de raíz cualquier tipo de sueño o aspiración que tenía? Que tienen que ver esos pequeños con el hecho de que en el caso de que haya cierto lo de la infidelidad, que si me preguntan mi opinión, no lo creo, que tiene que ver eso con que tú no hayas sabido escoger a tu pareja? Es sencillamente lamentable. Si se confirma lo de los problemas psiquiátricos y que de hecho también el vecino que añade esto dice que su hermana está internada hace unas semanas porque tienen ambos problemas psicológicos, psiquiátricos y que bueno, deben estar controlados. De confirmarse esto es que es un caso complejo. Igual la irresponsabilidad la termina tomando él por asumir la idea de no ir a la cita que le tocaba o por no haber ingerido los medicamentos que le tocaban. Es un tema bastante complejo y que bueno, lastimosamente termina con la vida de dos pequeños que bueno, apenas empezaban a ver la vida, que tiene sus cosas, y lastimosamente les ha tocado a ellos la parte negra de la vida, o la parte más negra de la vida, porque creo que es probablemente de lo peor que uno puede llegar a vivir. Hasta aquí este video con lo que se tiene de información hasta ahora. Espero por supuesto volver a tomar el rumbo de los videos y hacer más historias. Esta ha sido tétrica, fea, horrorosa, pero sí me gustaría por supuesto saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Paz a la alma de Santi y de Susana y chao.